sobre libertad de expresión. De hecho, me imagino que ustedes las conocen y hay muchas convenciones internacionales donde se define a qué nos referimos por libertad de expresión, pero yo me quedo con esta parte, que es la libertad de poder expresarnos sin sufrir discriminación ni ser molestados a causa de nuestras opiniones. Esto es un derecho inalienable, fundamental, inherente a todas las personas que tienen derechos humanos. Pero lo que yo quiero que pensemos hoy es que el simple hecho de que contemos con un derecho o de que tengamos un derecho no significa que lo podamos gozar en su plenitud. Y en ese sentido, pensar en libertad de expresión desde la sociología nos permite pensar un poco en cuáles son los contextos sociales y las relaciones de poder que enmarcan a los derechos, a estos derechos humanos de los que hablamos, incluidos la libertad de expresión. Ese contexto social, las relaciones de poder en las que estamos insertados van a definir cuáles son las condiciones que tenemos, las condiciones sociales que tenemos para ejercer nuestros derechos, así como las capacidades individuales que tenemos para poder ejercerlos. ¿Eso qué significa? Que diferentes grupos en la sociedad van a tener un acceso diferenciado a los derechos de acuerdo a cuánto poder o a cuánta exclusión, discriminación y violencia experimenten en la sociedad a la que pertenecen. Acá no se ve. Bueno, entonces pensando en libertad de expresión desde ese punto de vista, quisiera que de alguna manera mantengamos esta idea de las condiciones y las capacidades presentes a lo largo de la presentación, porque iré regresando a eso. Para irnos al caso de Perú. En Perú es uno de los peores países para ser mujer y para ser parte de la comunidad LGBTIQ. Es el tercer país con mayor violencia de género en el mundo, sobre todo en lo que se refiere a violaciones sexuales y feminicidios. 113 mujeres en promedio mueren todos los años solamente por razón de género, y también se cree que en promedio 3 mujeres son violadas cada hora. Sobre la comunidad LGBTIQ no se tienen estadísticas oficiales, a pesar de que se ha hecho un primer esfuerzo de parte del Estado. En una encuesta que se realizó el año pasado se encontró que 63% de esa comunidad cree haber sufrido algún tipo de discriminación o violencia en su vida. Sin embargo, 96% de estas personas no lo denuncian o no lo reportan. Es importante también tomar en cuenta que además de la violencia física que experimentan estos grupos, se maneja mucho el tema de la violencia simbólica. Hay muchos discursos homofóbicos, misóginos, machistas que siguen muy presentes, muy arraigados en la sociedad peruana, y esos discursos los traigo a la conversación porque hay que tomarlos en cuenta, sobre todo en la era digital, en la era de internet, en la que nos interactuamos mucho compartiendo información. Entonces esos son los discursos que van a estar circulando y que van a estar afectando de alguna manera la habilidad de distintos grupos a acceder a sus derechos. Y finalmente hay un tema de violencia institucional también. Hay un tema de impunidad. El sistema de justicia no está sabiendo proteger a las mujeres, ni a la comunidad LGBTIQ, ni a los activistas que defienden sus derechos. Y ese tema de impunidad es importante porque significa que estos grupos no sienten que hay una confianza en su sistema de justicia de que van a ser protegidos en contra de cualquier forma de violencia, independientemente de dónde la vivan, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde Hiperderecho, nos hemos empezado a preguntar cómo es que este contexto de violencia que, digamos, se vive fuera de internet, como algunos de los ejemplos que les he dado, se traslada a estos nuevos espacios virtuales. ¿Cuáles son esas nuevas dinámicas que se generan de, como mencionaba antes, de poder y también de exclusión? Y de qué manera eso vulnera los derechos de las personas que usan internet, entre ellos el derecho a la libertad de expresión. Lo que hicimos fue hacer una investigación cualitativa, recogimos 200 testimonios de personas que creen haber sufrido algún tipo de violencia de género en línea, y no es que digo creen como si no lo hubiera pasado, sino que nos acercamos a esta investigación para verlo totalmente desde su perspectiva. Y bueno, las personas que participaron en ella fueron sobre todo mujeres entre 18 y 45 años que vivían en la capital. Lo que encontramos, para adelantarles un poco nuestra conclusión, es que efectivamente la violencia de género en línea es uno de los principales mecanismos que están siendo usados para limitar la libertad de expresión de estos grupos en internet. Pero ¿cómo? No es simplemente que hay una norma o que hay un poder que está diciendo que no pueden hablar, sino que se acercan a esos dos conceptos que mencioné anteriormente. Buscan debilitar las capacidades individuales de estas personas para que puedan ejercer su derecho a expresarse, que se sientan con confianza y cómodas de expresarse en estos espacios, y crean un ambiente
un ambiente hostil, una serie de condiciones sociales que hace que se inhiba la libertad de expresión y que provocan la autocensura. Entonces ahora lo que me gustaría hacer es contarles un poco sobre nuestros hallazgos para que entiendan cómo llegamos a esa conclusión. Un primer hallazgo es sobre qué significa Internet para estos grupos y encontramos que hay dos sentimientos simultáneos. Primero es un espacio de libertad, donde estos grupos están encontrando un espacio donde pueden hablar sobre su orientación sexual, sobre su identidad de género y pueden expresar sus opiniones políticas y de alguna manera no estar expuesto a alguno de los riesgos que sufren en espacios no virtuales, en espacios públicos. Entonces, de alguna manera se configuró como un espacio de libertad y hasta de seguridad. Pero ¿qué está pasando? Al empezar a depender en estos espacios, se están abriendo nuevas amenazas y nuevos riesgos que buscan precisamente atacar esa oportunidad de expresión. Lo que nos lleva a esta segunda idea, de que existe una relación directa entre el contenido publicado y el riesgo de sufrir violencia en línea. Un hallazgo importante que tuvimos es que no solamente mujeres y personas LGBTIQ que usan Internet están siendo víctimas de ataques, sino que también tiene mucho que ver con qué tipo de contenido comparten. Hicimos precisamente esa pregunta, ¿qué contenido es el que recibe mayor violencia de todo el contenido que compartes? Y encontramos que todo lo relacionado a feminismo, a derechos sexuales y reproductivos, sobre todo lo relacionado a aborto legal y seguro, problemática que tenga que ver con la comunidad LGBTIQ, todo lo relacionado a denuncias de violencia de género y de violencia sexual, y inclusive expresiones de la corporalidad desde estos grupos, de la corporalidad, de sus identidades y de sus afectos. Todos estos contenidos recibían una serie de ataques, lo que nos indica que este tipo de violencia, la manera en la que está operando, no solamente tiene que ver con quién somos, sino con los temas de los que conversamos, los ideales que defendemos y el contenido que queremos circular en Internet. En otras palabras, de lo que nos queremos expresar. En tercer lugar, también parte de la investigación era entender exactamente cómo es que estaban haciendo esto. Y encontramos que la tecnología está siendo usada de una manera muy estratégica para ejercer violencia y para silenciar estas voces, silenciar estos temas. Las modalidades son varias. Pueden ir desde insultos sistemáticos, acoso, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, la suplantación de identidad, en fin, hay toda una tipología que pueden llegar a ser hasta 10 tipos de violencia, pero hoy yo precisamente me quiero enfocar en lo que son los ataques coordinados, porque en este momento en Perú otra cosa que hemos encontrado es que hay una ola de ataques coordinados a colectivas feministas, hacia activistas que buscan defender los derechos de la mujer y de las personas LGBTIQ+. ¿Y cómo funcionan los ataques coordinados? Por si ustedes no los conocen, se trata de una modalidad en la que un grupo, que puede ser conformado desde 100 personas hasta 1000, 1500, se organizan en grupos privados en redes sociales, generalmente Facebook, para atacar a un perfil o una organización en específico. Entonces lo que hacen es escoger cuál va a ser el blanco de ataque y escoger una modalidad de ataque para que todos lo hagan de manera masiva y coordinada. Entonces hacen dos cosas principalmente. La primera es atacar los canales de expresión. Usan todos los mecanismos de reporte en Facebook o en redes sociales para pedir la baja de su contenido o la baja de sus perfiles, de tal manera que pueden excluirlos de ese espacio o asegurarse de que ya no tengan una presencia. Y la segunda cosa que hacen, que en mi opinión es hasta la más grave, es que buscan exponer los datos personales de estas personas que las buscan en las mismas redes sociales. Esto incluye su nombre, su teléfono, su domicilio o su lugar de trabajo, y los usan, los publican en estos grupos cerrados de coordinación y incitan al hostigamiento tanto online como offline de estos grupos. Entonces esto va a que les llenan el perfil de comentarios agresivos o, mucho peor, les mandan fotos de su casa, de su lugar de trabajo, de su mascota, de sus familias y les dicen ya sabemos dónde vives. Entonces este tipo de violencia nos indica que hay que toda esta violencia que puede que empiece en línea se está transfiriendo también a espacios offline, que esta inseguridad que se vive en los espacios virtuales se puede fácilmente traducir a violencia física o violencia de tipo sexual también, porque hay muchas amenazas de tipo sexual solamente a raíz de que han publicado el contenido que les mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Esto afecta la integridad psicológica y el bienestar de estos grupos de dos maneras importantes. Primero, obviamente afecta la salud mental, preguntándoles cómo es que todo esto les hace sentir. Lo que nos respondieron es que afectadas se sentían agotadas, desgastadas, sentían muchísima ansiedad, tristeza, una sensación de alerta permanente y mucha inseguridad. ¿Y eso a qué lleva?
a que estas personas sientan que probablemente deberían buscar otros espacios o que tienen que escoger, ¿no? Que tienen que escoger entre expresarse de una manera libre sobre los temas que les importan y la agenda que le beneficia al grupo al que están representando, o vivir una vida sin violencia. O sea, no pueden hacer ambas al mismo tiempo, que es algo bastante grave en nuestra opinión. Y la segunda cosa que hacen es que cambian su rutina, deciden salir, dejar de usar estas redes sociales, están un poco las cifras que sacamos, reducen la frecuencia de uso de redes sociales, dejan de publicar el mismo contenido y se empiezan a relacionar de una manera distinta con las personas con las que están en internet. Entonces, regresando de nuevo a esos dos conceptos que les mencionaba, toda esta modalidad que usa la tecnología de una manera estratégica para atacar los canales de expresión, lo que logra es debilitar desde los ánimos el espíritu de querer expresarse, de querer poner en agenda ciertos temas importantes para estas comunidades, y también crea un ambiente muy hostil en donde estas personas no se sienten protegidas. Y sobre eso quisiera hacer hincapié sobre la idea de quién está llamado a defender a estos grupos o quién está llamado a regular la violencia en línea. Y acá también en las mismas entrevistas salieron dos actores principales a quienes estos grupos estaban recurriendo buscando protección. El primero es el Estado. Muchas personas dijeron, ¿por qué el Estado no me está protegiendo de esta nueva forma de violencia? Y como muchas personas acá, y sobre todo acá, todos mis colegas deben saber, es muy difícil pretender que el Estado pretenda regular contenidos en Internet. Por la misma naturaleza abierta de Internet, lo que necesitamos es que el Estado no censure o no crea leyes que sean restrictivas hacia qué contenidos se pueden o no compartir. Sin embargo, ahí queda un vacío legal tremendo en todo lo que se refiere con violencia de género. Hay dos leyes en este momento que posiblemente podrían proteger a estos grupos que les cuento de la violencia de género en línea. Una de ellas es la ley de prevención y sanción al hostigamiento sexual, que recientemente fue modificada para que también se considere el acoso en Internet como acoso y como delito, ¿no? El problema que está ocurriendo es que los fiscales y los policías no reconocen esta modalidad de la que les conté, los ataques coordinados, la exposición de datos personales, la suplantación de identidad, estas formas de violencia muy específicas de Internet que usan la tecnología de una manera muy específica, no las consideran dentro de hostigamiento sexual, porque el entendimiento de hostigamiento sexual es algo muy físico, es como la conocemos hasta ahora. Entonces ahí queda un vacío legal que está siendo aprovechado por estos grupos que organizan ataques coordinados, porque dentro de todo están en toda la legalidad para hacerlo. Otra ley que también está tratando de ser modificada es la ley en contra de la discriminación. Se intentaron hacer dos cosas. Primero, modificarla para que atacar por medio de Internet sea más grave, que sea un agravante y que reciba una sanción de hasta 4 años de cárcel. ¿Cuál fue el problema? Que obviamente, siendo discriminación un tema tan ambiguo, podía haber sido usado de una manera, o sea, para censurar o limitar contenidos disidentes, ¿no? Entonces, esa modificación no pasó. Luego se trató de hacer otra modificación para que se incluya un enfoque de género en cómo consideramos a discriminación en Internet o en cualquier espacio. Hubo un rechazo público de la opinión pública muy fuerte, por lo que les mencionaba al comienzo. Estos discursos misóginos, machistas o hasta inclusive conservadores religiosos que rechazan todo lo que tiene que ver con la transversalización del enfoque de género en políticas públicas llevó a que se evite que se incluya un enfoque de género en esta ley también. Entonces, ¿por qué les menciono estos ejemplos? A pesar de que ninguna de las dos modificaciones se llegaron a hacer, se los menciono porque a pesar de que hayan buenas intenciones de parte de las autoridades por proteger a estos grupos, aún no se ha logrado. Existe mucha ambigüedad en cómo se entiende la discriminación en Internet, en cómo se entiende el acoso en Internet. No se están creando leyes o no se está tipificando de acuerdo a la realidad específica de Internet y de las mujeres y de grupos vulnerables en Internet. Entonces hay un vacío legal, una ambigüedad que está siendo aprovechada por grupos agresores. Y el segundo actor que fue mencionado fue el rol de las plataformas corporativas, de Facebook, de Twitter, de las redes sociales de las que dependemos en realidad, o que estos grupos están dependiendo para expresar sus opiniones y su agenda. Como acá mencionaba Patricio, esa dependencia que se ha generado con Facebook significa que ahora Facebook tiene toda la potestad y tiene la última palabra sobre qué contenidos aparecen en la red y cuáles no. Entonces, ¿qué está pasando acá? A raíz de los ataques coordinados, si a Facebook le llegan 1000 denuncias o 500 denuncias de que hay que bajarse un perfil o un contenido, Facebook no tiene el entendimiento del contexto local de las luchas sociales para entender quién es realmente el agresor y quién está siendo atacado. Entonces, ¿qué pasa? Facebook está contribuyendo a la violencia
apagando ese canal de expresión de estos grupos. ¿Y qué es lo que pasa una vez que te cierran la página? Te la suspenden por 1 mes, por 3 meses. Entonces acá en Facebook o en las plataformas los agresores han encontrado un aliado, ¿no? Y es importante hablar de esto porque Facebook mantiene una neutralidad, una supuesta neutralidad que no reconoce que hay ciertos usuarios que dentro de este espacio que ellos han diseñado se encuentran mucho más vulnerables a ciertas amenazas, a ciertos riesgos como las que les cuento hoy día. Entonces, ¿cómo avanzamos de acá? La verdad es que, bueno, acabamos de cerrar la investigación hace 3 semanas, entonces en referencia al Estado y en referencia a las plataformas aún no tenemos una posición muy clara. Lo que sí nos queda muy claro es que ahorita son los mismos usuarios los que están definiendo las normas de qué contenido va en Internet y quién no, o quién puede participar y quién está siendo excluido. Y en esta época también de la historia de que cada vez hay más polarización en base a ideologías, tenemos que tomar esto muy en cuenta, porque en un momento que un grupo dominante encuentre los recursos y encuentre las tecnologías para asegurarse de que su voz sea la más fuerte y encuentre la modalidad para apagar las voces con las que no está de acuerdo, como está pasando ahora entre estos grupos que atacan a mujeres y personas LGBTIQ, y no existe ninguna ley que los proteja, y están usando, esto está ocurriendo en infraestructuras que están diseñadas sin tomar estos riesgos en cuenta. Estamos ante una situación que asegura la sostenibilidad de las agresiones en vez de la protección de las poblaciones vulnerables. Entonces, bueno, desde Hiperderecho, la posición que hemos tomado por ahora es tratar de apoyar a los usuarios, sobre todo aquellos que son vulnerables a la violencia, con lo que es prevención, trabajar muchísimo en la autodefensa digital, en la privacidad, en los hábitos de seguridad en línea, para que estas personas tengan las herramientas para saber reconocer cuando la violencia se da y también sepan cómo defenderse usando también la tecnología de una manera muy estratégica, que puedan seguir ejerciendo su libertad de expresión en sus términos sin que tengan que seguir estas nuevas normas impuestas por los grupos que están dominando, digamos, estos espacios donde se mueven. Una segunda idea es la idea de la contención, y esto es algo que muy desde la sociología, que igual quiero traerlo a la conversación de libertad de expresión. Trabajar en la empatía, trabajar mucho en el autocuidado, porque toda esta violencia de género que se está ejerciendo en línea afecta de una manera muy fundamental la salud mental, la integridad psicológica e inclusive, como les conté, puede llegar a ser la integridad física de las personas. Entonces, forjar alianzas de solidaridad entre grupos que lo sufren y entre grupos que pueden brindar apoyo. Eso es algo muy importante para poder, digamos, desarrollar una estrategia en conjunto en defensa de la libertad de expresión. Y la tercera idea es promover infraestructuras con enfoque de género. También políticas públicas, también programas, pero infraestructuras me parece algo muy importante, porque todo este tema de, por ejemplo, cómo las plataformas están siendo diseñadas sin considerar las amenazas de usuarios vulnerables a la violencia, me parece gravísimo, porque su meta siempre va a ser extraer la mayor cantidad de datos, porque eso es su modelo de negocio. De ahí es donde deriva su rentabilidad. Entonces, si no introducimos un enfoque de género y un enfoque de justicia social a las infraestructuras mismas, en cómo las diseñamos, nunca vamos a poder crear oportunidades ni caminos para que las personas también se sepan defender en estos espacios. Sí, con eso termino. Yo creo que podemos dar unos minutos antes de seguir con Iván. Si alguien tiene una pregunta, un comentario, ustedes también pueden participar en esto. ¿Sí? Esta pregunta es para Denise. ¿Cómo crees que, digamos, cuando hablas de empatía, yo me imagino empatía digital, que es un concepto que también he trabajado desde la investigación del diseño? Pero desde tu punto de vista, ¿cómo crees que se puede alimentar esa empatía digital? Porque pues estamos como en el puente, ¿no? Análogo y digital. ¿Cómo la alimentarías? Bueno, en realidad, hasta ahora en el trabajo que estamos haciendo junto a las activistas y las personas con las que nos hemos reunido, hemos estado tratando la empatía offline, no tanto la empatía digital. Y como trabajar en estos espacios trabajar en crear espacios donde podamos tener esa conversación, porque un problema que está habiendo en Perú, que puede ser muy básico, es que no se le reconoce a la violencia en línea como violencia. O sea, cuando a alguien le exponían los datos personales o cuando le suplantaban la identidad, no lo reconocía como una manera de afectar sus derechos fundamentales. Entonces, generar estos espacios offline donde se puedan tener estas conversaciones en profundidad
de la complejidad de la violencia en línea y cómo afecta nuestras vidas, lo hemos estado atacando por ahí. Pero una de las ideas que está surgiendo es muy conectada a la idea de crear infraestructuras con enfoque de género, es ahora que se están generando estas alianzas, se están generando estos grupos donde se entiende el problema a profundidad, es cómo a partir de eso podemos acercarnos al diseño, cómo podemos crear infraestructuras, tecnologías, espacios en internet cerrados y seguros, donde estas personas puedan seguir expresándose, puedan seguir planeando movilizaciones, puedan seguir organizándose. Entonces, sí, como tú bien lo has dicho, generar estos puentes entre las conversaciones que se dan a nivel, digamos, muy social, muy emocional, y tratar de trasladar estos conceptos a las herramientas e infraestructuras que diseñamos. ¿Más? ¿Seguimos? Gabriel. Una pregunta más de la experiencia en temas de derechos de autor. ¿Cómo ven, por ejemplo, la aplicación de la ley en Chile, que supuestamente es una de las leyes más modernas y que más resguardan la libertad de expresión en América Latina, y también de la ley en Panamá de 2012, que algunos catalogaron, ¿no?, como la peor ley de copyright del mundo? Si han tenido como experiencias de aplicaciones y de contar un poco como esos dos modelos contrapuestos, ¿no? Bueno, principalmente en su minuto los puntos que se discutieron respecto a la ley en Chile y que se consideraron como muy positivos estaban referidos a principalmente la existencia de excepciones al uso, especialmente en el lado de bibliotecario, que era como el fuerte, ¿cierto? Y permitía incluir, ¿cierto?, esta lógica de excepciones en una ley de forma que era relativamente novedosa en ese minuto. Ahora, dicho eso, hablándolo también con bibliotecarios, y efectivamente están conformes con la situación, pero yo tiendo a creer que el asunto más problemático está referido a los usos cotidianos de Internet, y en esa línea la verdad es que el problema que nos estamos enfrentando es que nos estamos cambiando de sede, por así decir. O sea, si bien es cierto, la ley de propiedad intelectual respondía a ciertas problemáticas existentes y permitía ciertos usos que anteriormente eran prohibidos, ¿ya? Lo realmente problemático hoy día es principalmente, creo yo, nuestra relación como usuarios y usuarias, ¿cierto?, con plataformas de Internet, que son lo que está, digamos, llevándose el grueso, ¿cierto?, de las comunicaciones y el tipo de contenido que se generan y se consumen en la red. Entonces, yo creo que si bien es cierto, efectivamente la ley permite ciertas nuevas aperturas, lo problemático en términos de usos y prácticas es que estamos efectivamente expuestos a casos como el de Jamie en Colombia, ¿cierto?, que son efectivamente problemáticos y que no refieren necesariamente al territorio nacional. Entonces, ahí es donde la cosa efectivamente se vuelve estrictamente compleja, porque en el fondo es la legislación norteamericana enactada en las plataformas bajo la estructura de decisiones automatizadas sobre las cuales nosotros como usuarios y usuarias no tenemos mucha capacidad de agencia. Y no solamente no tenemos capacidad de agencia, sino que tampoco contamos muchas veces, ¿cierto?, con las herramientas para poder enfrentar esas reclamaciones. Cualquiera de ustedes que se haya enfrentado a una flag, a un aviso, ¿cierto?, de vulneración de copyright en YouTube, se va a dar cuenta que muchas veces eso no solamente está escrito por abogados y muchas veces para abogados, ¿ya?, sino también que no tenemos mucha capacidad de comprensión. El usuario regular, nosotros hicimos una investigación con creadores de contenidos para YouTube en Chile, ¿cierto?, y el usuario regular no tiene conciencia de ese tipo de preocupaciones. Y tampoco existe una preocupación desde las plataformas por hacer consciente al usuario regular de ese tipo de preocupaciones. Y yo creo que ahí viene también la responsabilidad de las plataformas, más allá de la ignorancia de los usuarios, porque tras esa ignorancia se asume desidia o mala intención, que en la gran mayoría de los casos no existe. De la ley de Panamá no te podría dar opinión. Bueno, respecto a la ley de Panamá, como muchos procesos en el país, se han dado a través de presiones políticas por cumplir una agenda, por tener una estrellita o tener una palomita, y han estado alejados de un debate abierto, lejos de las consideraciones de los ciudadanos, de la gente que está haciendo uso de esas referencias para generar nuevos conocimientos.
parte de las consecuencias de haber tenido esa ley, no solamente porque sea la peor, sino que impidió que muchos medios digitales, lo voy a hablar más adelante, tuvieran un espacio para expresar su opinión sobre referencias de libros y publicaciones que candidatos estaban promoviendo previo a las elecciones presidenciales, consecuencias como cancelación cancelación o multas por lo que tú compartías en internet. Recién, hace más o menos 15 días, casualmente detuvieron a un tuitero por haber ofendido a políticos de alto nivel a través de su cuenta. El principal medio de comunicación en Panamá estaba intentando promover. Lo otro también es que si ayer se comentaba que muchas librerías no veían bien visto que hubiera bibliotecas, porque de alguna manera si una persona accedía al conocimiento de forma gratuita iba a disminuir la compra de libros. Era más o menos como esa perspectiva. Y sobre el copyright te puedo decir que la venta de ciertas publicaciones aumentó cuando la gente ya no podía sacar copia como referencia en un artículo de investigación. Nosotros en IPANETEC también impulsamos mucho la comunidad Creative Commons. Estamos conscientes que compartir no es un delito, que impulsar el conocimiento a través de una fuente fiable o una fuente reconocida es más importante que consultar en una fuente que no está siendo, que no tiene como un reconocimiento o que no está siendo, que no tiene una fiabilidad o que no tiene un respaldo de que esa información es verdadera. Entonces, seguimos con Iván. Había otra pregunta. ¿Otra pregunta? Sí. Ay, Del muchas streaming. preguntas. Del streaming también. ¿Del streaming? Vamos primero. Hay dos micrófonos, pues sí. Bueno, entonces ahorita vamos por ahí. Dado que la diferencia de influencia, de poder en la decisión, en la relación de las plataformas y los usuarios es evidente en contra de los usuarios, y aparentemente los estados tampoco tienen un peso para poder, no digamos, negociar con las plataformas, ¿cuál sería el camino? Hacer negociaciones de manera conjunta, digamos, Mercosur, Facebook, o algo así, o cuál es un poco lo que tú decías, ¿no, Patricio, de lo que tú estabas comentando? O sea, ¿cuál es el camino? Entendemos que el Estado chileno o el Estado boliviano va a tener dificultad para hacer sentar en la mesa a alguna de las empresas grandes. Entonces, ¿por dónde podemos ir? Y obviamente a los usuarios mucho menos. ¿Por dónde podemos ir? ¿Qué podría ser el camino para comenzar a conversar? También a Denise, que también planteas el mismo problema, ¿no? Comenzar a conversar estos aspectos que tienen que estar incluidos en la relación nuestra, entre nosotros como usuarios, pero también con las plataformas, de nosotros los usuarios dentro de la plataforma y de los usuarios y usuarias con las plataformas. Muy cortito, yo no creo que sea ni conveniente ni adecuado que los estados por sí mismos deban negociar con empresas. Creo que en ese sentido me hace mucho más sentido en esa lógica, ¿cierto? Promover acuerdos internacionales entre estados que puedan efectivamente tratar de orientar los comportamientos de algunas empresas, independientemente de cuál sea la naturaleza de estas, digamos. Y creo que en esa línea lo que ha acontecido, por ejemplo, con el caso del GDPR en Europa es un buen ejemplo de cómo el actuar concertado de estados, por el mero hecho del poder de los estados, puede eventualmente morigerar o cambiar, ¿cierto?, las orientaciones de cierto tipo de empresas. Por ese lado, insisto, no creo que sería para nada conveniente que apareciese el Estado chileno, boliviano, o el que fuese, al discutir con Facebook
cara a cara. No creo que sea la mejor sede, por así decirlo. Ahora, ¿cómo proseguir? Yo creo que es súper importante. El problema al cual nos enfrentamos hoy día, creo yo, es sencillamente que la relación estricta de generadores de contenido y consumidores de contenido es a través de las plataformas. Y las plataformas tienen una responsabilidad. Y creo yo que tienen una responsabilidad pública, como también Facebook debió enfrentarla tras el caso de Cambridge Analytics. Entonces, esa responsabilidad pública en las plataformas yo creo que hoy día está muy invisibilizada y creo que ahí se puede trabajar mucho, más allá incluso ya del hecho de las negociaciones de los propios estados. Creo que hay ahí un espacio de mejora que es bastante amplio. No sé si alguien quiere agregar algo. Bueno, también hace unos días Twitter hizo público la contribución de los usuarios hacia su nueva política de odio. Así es que creo que ese es un primer paso del interés de las plataformas, de darle el poder a los usuarios de decidir cómo ellos perciben un internet libre y seguro. Sí, pero en ese punto, algo que yo he notado por medio de esta investigación también es que es hasta cierto punto, no quiero llamarlo una excusa, pero no es suficiente. O sea, tomar, por ejemplo, cuando Facebook publicó sus normas comunitarias, lo dieron como un ejemplo de, bueno, estamos siendo transparentes, ahora saben cómo tomamos las decisiones y ven que sí nos importa, pero la realidad es, al menos en el caso que les conté de los ataques coordinados, ellos no han creado equipos, por ejemplo, que entiendan los contextos sociales de cada país. Por ejemplo, para darte un ejemplo, el equipo que revisa todos los casos que vienen de Perú, de Sudamérica, está en Irlanda. Entonces me dicen, bueno, es que hablan español. Pero, o sea, puedes hablar español nativo, pero eso no significa que entiendas el contexto y que entiendas la complejidad de estas luchas sociales que se están dando dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, yo sí, o sea, estoy de acuerdo de que es un buen primer paso que tengan esa intención, pero yo creo que podrían hacer mucho más. Podrían, como mencioné en la intervención, yo creo que ahí tienen que hacer un reconocimiento de que hay usuarios vulnerables a la violencia en esos espacios. Ellos reconocerlos desde como equipo de seguridad digital, ¿no? Y tomar pasos súper proactivos en relación a eso. Ahora, ¿cómo proseguir? Al menos, como mencioné en la intervención, todo nuestro enfoque ahorita está en los mismos usuarios. Porque algo mismo que salió en la investigación, en los testimonios, es que muchas personas sienten que su uso de Internet los últimos 10, 15 años ha sido muy orgánico, intuitivo y no necesariamente informado. Y para nosotros trabajar todo ese tema de consentimiento, hasta desde una perspectiva feminista, se habla mucho de consentimiento de nuestros cuerpos físicos, pero no lo suficiente del consentimiento de nuestros cuerpos digitales. Si todos realmente sabemos qué datos estamos dando, a quiénes se lo estamos dando, en qué momento y por qué. Y trabajar estos conceptos que pueden ser muy básicos, que no los trabajamos hace 15 años, bueno, empezar a trabajarlos ahora y que empezar a tener un manejo más crítico de las mismas plataformas que usamos. Porque, bueno, mi esperanza es que al introducir estos conceptos, este tipo de capacitación de conceptos y tanto de prácticas de seguridad digital, los usuarios empiecen a tomar mejores decisiones sobre qué plataforma usan y para qué. O sea, ya no van a depender tanto, por ejemplo, de poner toda su vida en Facebook, toda su vida laboral, toda su vida personal, toda su vida de activismo, sino ojalá empiecen a ser más selectivos, que la tecnología sea estratégica para lo que ellos necesitan, en vez de nosotros, que las plataformas extraigan toda la información que ellos necesitan de nosotros. Algo así. Entonces, trabajarlo desde a nivel de ciudadanía. Bueno, para la gente que nos está viendo a través del streaming, pueden hacer las preguntas a través de nuestro chat en YouTube. Y tenemos una pregunta de David Ávila desde Bogotá. Dice, ¿qué actores adicionales al bibliotecario han identificado como aliados en la defensa de la libertad de expresión en los distintos países de América Latina? Bueno, por lo menos en el caso paraguayo, organizaciones de base, movimientos sociales que tienen sus luchas y que la trasladan al ámbito digital, y bueno, entonces también empezar a invitar a esa reflexión de esa disociación o terminar ya esa división que quieren algunos hacer entre lo que es online y offline, ¿no? Ya está todo integrado de alguna manera. Se han constituido, por lo menos en Paraguay, aliados muy interesantes a la hora de adoptar nuevos enfoques de lucha, a la hora de reivindicar derechos y de difundir su información, de difundir qué es lo que sienten y qué es lo que quieren y cuáles son sus objetivos. Bueno,
hay organizaciones que defienden los derechos de esos colectivos en específico. Tenemos, por ejemplo, movimientos de ciberfeministas, tenemos colectivos que brindan información sobre los derechos de la comunidad LGBTIQ. Ese tipo de organizaciones son las que nos acompañan cuando hacemos alguna intervención sobre los derechos humanos en el entorno digital. Y creo que son buenos aliados porque son plataformas, son colectivos que brindan seguridad a sus miembros, entonces les permiten expresarse y salir a la calle o hacer una campaña en Twitter o en Facebook en base a ese círculo seguro, que no necesariamente se encuentra en la calle. Concuerdo, bueno, concuerdo con ambas. Solamente agregaría, en nuestro caso también trabajar mucho con periodistas, sobre todo aquellos que trabajan en medios alternativos, por dos razones, porque bueno, tienen una posición por su misma carrera de difundir información que los medios comerciales no están difundiendo, y muchas veces temas de derechos digitales tal vez no tienen toda la exposición del mundo en medios comerciales. Entonces han sido grandes aliados en al menos visibilizar muchas de nuestras luchas. Y también por la misma naturaleza de su trabajo. Ellos dependen muchísimo de plataformas donde se comparte información o reciben hasta ataques en sus propias páginas web, ¿no? Entonces entienden muy bien las sutilezas y la complejidad del problema y han sido grandes aliados en ayudarnos a difundir, porque es importante. Yo quisiera pasar un aviso comercial cortito. Algunos de ustedes quizás sacaron, yo dejé afuera unos sets de seguridad, unos sets de cartas de seguridad digital. Están justamente orientados a los comunicadores sociales y periodistas, y responden un poco justamente a lo que señalaba Denise antes. Sin duda, agentes dedicados, más allá del título profesional, ¿cierto? Pero agentes dedicados a visibilizar temas en Internet y a problematizar lo que significa que tiene Internet, son sin duda aliados nuestros, sin importar cualquier otro tipo de bandera, digamos. Entonces, esas cartas van un poco en esa línea de tratar de identificar amenazas y ver cómo se puede lidiar con ello. Eso sería mi aviso. Sí, en lo general también, pues, en el caso mexicano también tiene que ver mucho con los grupos que han mencionado los compañeros y compañeras. También es cierto que hay una emergencia en muchos de los sectores que trabajan con conocimiento, con información, por la protección y por la certeza del tráfico de los datos. No depende exactamente de un sector, sino depende mucho del interés de las personas en el manejo del conocimiento, y también pues sí percibimos que hay un interés mucho más creciente en la autodefensa digital y la protección de la integridad de los datos y su privacidad. Yo voy a decir algo obvio, pero creo que el trabajo con otras organizaciones de la sociedad civil es muy importante. En el caso de Colombia y para Carisma, trabajar con la Fundación para la Libertad de Prensa, con otra organización como de justicia, Colnodo, y pues las alianzas regionales son también como unos actores muy importantes para poder hacer una declaración o poder hacer una carta abierta al gobierno o una posición frente a alguna corte, una alta corte. Entonces eso sería como mi aporte. ¿Sigamos? Ay. Bueno, seguimos con Iván Martínez, que viene de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Iván es defensor de derechos humanos y activista por el conocimiento libre. Es oficial de incidencia en R3D y voluntario de Wikimedia en México. Es coordinador del nuevo capítulo Creative Commons de México, enciclopedista activo en Wikipedia. Muchas gracias, Juliana. Pues sí, el caso que les voy a contar tiene que ver con desinformación y con un caso muy específico de un proyecto que tenemos en R3D. Tal vez algunos de ustedes en algunos países escucharon algo muy parecido o han escuchado proyectos, o incluso de estas interacciones surgirán nuevos proyectos relacionados en el contexto electoral. La que sigue, por favor. Tiene que ver mucho con la corroboración de información o el chequeo o verificación, no sé cómo le llamen ustedes en su contexto, de información que circula por cadenas de WhatsApp. Entonces quiero platicarles un poco del contexto mexicano y algunas condiciones para llegar finalmente a ver el proyecto. Lo primero es que, bueno, en general la libertad de expresión tiene una regulación amplia en México, el artículo 6 y el 7º constitucional, así como una ley de derecho de réplica y mucha jurisprudencia alrededor. Por supuesto, es igual
existen muchos países también la firma de convenios y declaraciones internacionales que regulan la libertad de expresión, pero uno de los retos o una de las discusiones que ocurren o que están teniendo lugar en las comunidades de personas que se dedican a la información, no solamente periodistas, no solamente las personas que hacen periodismo puro y duro, tiene que ver con la consideración de lo que es medio de comunicación y lo que no es medio de comunicación en el entorno digital. Por ahí siempre ocurre mucho entre los periodistas de formación más tradicional que niegan que las nuevas formas de comunicación sean efectivamente esas, o incluso quienes trabajan en medios impresos o en medios digitales de reputación, pues generalmente hacen menos a las personas que hacen otro tipo de proyectos informativos o no lo reconocen simplemente. O incluso también para las propias autoridades el ejercicio de las leyes de la protección de la libertad de expresión es complicado porque hay ciertas ambigüedades o hay cierto desreconocimiento en algunas figuras. Pensemos en algunos criterios que son aplicables justo en la definición de medio de comunicación para el propio ejercicio de estas leyes, ¿no? ¿Quién es un informante, ¿no? ¿Qué persona se puede denominar un reportero? ¿Qué persona es un reportero ciudadano? ¿Cuáles son las fuentes de esas personas? Por ejemplo, si tenemos el caso de un, no sé, se me ocurre un youtuber que hace temas de derecho, ¿no? Pero él también recibe algún tipo de información a través de una fuente, entonces esa persona también tiene la protección o la salvaguarda de las leyes competentes. O por ejemplo algún tuitero o alguna tuitera que se dedique a reportar directamente cosas en las calles, no sé, como todo este tipo de personas o de perfiles emergentes que están surgiendo, hay muchas polémicas y también muchas discusiones en la definición y en los alcances de ese tipo de figuras, ¿no? Y eso va a surgir y eso va a continuar, y también tenemos que seguir pues, pensando en ese tipo de situaciones. Ahora, tenemos para considerar este tipo de polémicas los medios digitales o las nuevas tecnologías, o las tecnologías, o como le quieran llamar ustedes, las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, todo el conjunto de dispositivos, plataformas, hardware y software que tenemos a disposición para la labor informativa el día de hoy, tiene sin duda, se vive un periodo, o digamos, se vive una época diferente a la que existió en el pasado debido a las posibilidades de estos medios. Pero por supuesto, la credibilidad en medios tradicionales es una situación que va a determinar mucho cómo se están usando y cómo están ocurriendo los fenómenos de información y desinformación. Ahí tienen ustedes, deben tener algún equivalente local. Este es Jacobo Saludowski, que fue durante muchos años el periodista oficial de México, al cual se le pasaban los papelitos para leer, ¿no? No hacía un ejercicio informativo, sino lo que hacía más bien es una lectura de noticias, que le llegaba directamente desde el gobierno de México para decir tal o cual o no decir tal o cual información. Entonces, seguramente en cada uno de sus países debe haber un Jacobo Saludowski local. Entonces, la gente va, o varios, por supuesto, ¿no? O varias también, claro. Entonces, esta situación de la credibilidad de medios tradicionales nos da una condición más ante la suma de los nuevos medios y una pérdida de credibilidad histórica en los medios de comunicación, pues va a generar nuevos fenómenos. La que sigue, por favor. Ahora, en el caso concreto de los medios de comunicación, pensando en esa pérdida de credibilidad, pensando en que las personas tienen nuevas herramientas a cargo, también es cierto que muchos medios de comunicación no están dispuestos a hacer una labor de rendición de cuentas ante sus audiencias, cosa que es muy necesaria porque muchas veces se juega con esta ambigüedad de la entidad privada. O sea, los medios de comunicación en el cumplimiento de algunos derechos sí son entidades públicas, son parte de la democracia, son componentes necesarios, pero cuando les toca rendir cuentas, cuando les toca que elaboren protocolos de acción y cosas específicas como la rectificación, concretamente esto se supone, o bueno, supongo que también en sus países debe haber una ley específica que diga cuando la persona ya cumplió una condena, o cuando una persona sufrió una calumnia, o cuando una persona vivió algún episodio desinformativo, el medio tiene la obligación de rectificar esos datos, no eliminarlos, no censurarlos, sino simplemente hacer una rectificación. En el caso mexicano, pues es muy complicado que los medios hagan este tipo de remociones, de rectificaciones, o que remuevan datos personales, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en las fuentes policíacas ocurre mucho esta exposición de datos personales, ¿no? Que los agentes policíacos entreguen fotografías de las escenas del crimen o detenciones de donde no se presuma la inocencia de esas personas, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando los medios tienen que cumplir obligaciones,
pues ahí se convierten ya en empresas, ¿no? Somos empresas, nosotros no somos de la esfera pública, nosotros cumplimos con informar, entonces ahí también debe ocurrir también de parte de las empresas esa labor proactiva de tener protocolos específicos cuando las personas tienen este tipo de situaciones. Entonces, avanzamos. Ahora, ¿cuántos medios de comunicación, grandes, chicos, alternativos, no alternativos, populares, libres? Hay muchos apelativos, por supuesto, pero ¿cuántos de ellos están dispuestos a tener definiciones de sus políticas claras? ¿Y cuántos cuentan con defensoras de sus audiencias? Realmente muy pocos, casi ningunos, ¿no? Muy pocos están dispuestos a asumir esta labor de responsabilidad ante sus audiencias. Ahora, nosotros estamos muy en contra desde la Red de Defensa de los Derechos Digitales del uso del concepto de fake news. Nos parece que caricaturiza, que desdibuja, que reduce una situación social y que además es un término que surgió en un contexto muy específico que es el estadounidense. Nosotros creemos que el reducir todo a noticias falsas no está reflejando concretamente toda la complejidad del fenómeno. Nosotros apostamos mucho a llamarlo campañas de desinformación porque son justo eso. Detrás de esas noticias falsas o detrás de esa información sin verificar hay una industria que está teniendo mucho lucro, que está teniendo muchas condiciones de beneficio y también, por supuesto, el uso de recursos públicos. Es decir, no es una persona que se le ocurre inventar una noticia y la suelta y a ver quién pega. De la antropología, es decir, juegan muchas disciplinas que pueden analizar desde su perspectiva este tipo de situaciones que van a crecer y que además están teniendo repercusiones serias en las sociedades. Sí, por favor. El caso que les voy a exponer a continuación tiene que ver con desinformación en elecciones, como les mencioné, con el uso de WhatsApp en la difusión de cadenas con contenidos. Lo primero que debemos entender es que, como ya lo han expuesto las compañeras, los compañeros, tenemos también una problemática en cómo las plataformas están regulando la información en Internet. Hay distintos conceptos orbitando dentro de esta situación. Cómo las plataformas en su muy particular modelo de negocio, antes que nada, porque a veces no sé, como cuando nosotros desde R3D tenemos mucha interacción con las plataformas para hacerles entender con muchos recursos el enfoque de derechos humanos. No hay otra cosa, por ahí debe ser. Para nosotros ellos deben entender y respetar y cumplir un enfoque de derechos humanos. Dentro de esta interacción, a veces como organizaciones se nos olvida de que estamos interactuando con empresas que están priorizando su modelo de negocio frente a otra cosa. Y ese modelo de negocio es el que les va a hacer entender conceptos como verdad, conceptos como veracidad, y esos conceptos de verdad y veracidad producidos e interpretados en algoritmos desde su muy perspectiva de entendimiento, pues, peculiar entendimiento, pues son los que van a definir la gestión de la información, lo cual a nosotros nos parece sumamente peligroso y serio, dado que esos conceptos se van a reflejar en el diseño y en la gestión de sus plataformas, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, tenemos muchas evidencias y tenemos muchos casos que están creciendo mediante hackers cívicos y auditorías ciudadanas de algoritmos, que las plataformas están reflejando prejuicios, conceptos o situaciones de violencia incluso estructural, concretamente hacia las mujeres, en el diseño de algoritmos. Entonces, ahí también es una parte que no debemos dejar de lado en la insistencia de que exista transparencia y además equidad y una visión de derechos humanos en aquello que las empresas al final otra vez vuelven a jugar igual que los medios de comunicación con esa ambigüedad, porque los algoritmos te dicen, no, eso es un secreto industrial, tranquilo, ¿no? Es un algoritmo que yo diseño y que está gestionando la vida de muchas personas en algunos aspectos. Ellos te pueden decir, pues para mí es un secreto industrial que no está sujeto al escrutinio de ustedes, ¿no? Entonces tenemos que seguir insistiendo en eso también. Ahora, entendamos también que México ocupa uno de los peores lugares en la clasificación mundial de la libertad de prensa, ocupa el lugar 147, es un lugar muy lejano de un ideal. Tenemos una crisis de libertad de expresión y de ataques a las personas periodistas muy grave. Este año han ocurrido 10 asesinatos a personas comunicadoras, periodistas, es una situación gravísima. México es el país más peligroso para ejercer la libertad de expresión de todo el continente americano, por un montón de ataques que están ocurriendo de distintas maneras. Entonces,
pues para nosotros es sumamente importante visibilizar estas situaciones y para ello R3D este año integró el proyecto Rompe el Miedo. Rompe el Miedo es una red que está integrada, sí, por favor. Este proyecto tiene que ver con la protección y el monitoreo de personas periodistas y también defensores de derechos humanos que están actuando en el contexto electoral. Nos es sumamente relevante mantener este protocolo de seguridad y este protocolo de información y de compartición de ataques a estas personas, dado que pues también México también, además de esta crisis de prensa, pues también ha sufrido muchos ataques, muchas situaciones de riesgo para las personas que están trabajando en el contexto electoral. Como parte de este proceso, de este proyecto, pues lanzamos el proyecto Rompe la Cadena, que tiene que ver, todavía funciona, con invitar a las personas que nos agreguen como contacto con WhatsApp y le pedimos que nos reenvíen las cadenas. Tuvo el enfoque electoral, es decir, que todo el contenido electoral pues, nos lo reenviaran para que nosotros lo sujetáramos a una verificación que hicimos en alianza con un proyecto que se llamó Verificado 2018. Nosotros a Verificado le enviábamos las cadenas y Verificado nos regresaba notas con las cuales nosotros le enviábamos un enlace a las personas donde le decíamos esto es cierto, esto es falso, o también algo que nos dimos cuenta sobre la marcha. Las personas no se limitaron a enviarnos información electoral, ¿no? Incluso hasta nos enviaban memes para poder corroborar esta información. Por supuesto, nosotros decíamos, no, chico, pues esto no es sujeto de información. Este chiste, pues no sé si tú lo consideras real o no. Entonces, también recibimos muchas cadenas que no tienen nada que ver con lo electoral, de personas legítimamente en búsqueda de información. No sé, hay por ejemplo una cadena muy popular que seguramente ustedes han visto que decía, tal día va a haber una tormenta solar que va a freír tus dispositivos. Le decíamos, no, mira, eso nunca ha pasado, ¿no? También hicimos este tipo de labor de comprobación y corroboración de información, pero nuestro interés principal en este momento fue la corroboración de información electoral. Recibimos bastantes cadenas para su corroboración y su verificación, y estos son algunos de los hallazgos. ¿Me puedes ayudar con el audio? Les voy a poner solamente el principio de este audio que dura 3 minutos, pero me hubiera encantado ponérselos completo. Pero las cadenas guardan una anatomía, está muy interesante también para la sociología, también para la psicología de masas, dado que las cadenas nos dimos cuenta que tienen una estructura muy peculiar. Escuchen el audio, que lo podamos descargar, pero se dan cuenta, la persona que está hablando este audio va a cumplir algunas características que fueron muy interesantes. Por ahí. El volumen. No, está todavía no cargado. Sí, hace un rato sonó por eso. Queridos amigos, les quiero platicar lo que me pasó el día de hoy. Rumbo a Perisur se me ocurrió bajar a la bodega de Aurrera a hacer mi compra. Es una bodega muy grande la que queda sobre Avenida Aztecas y me gusta ir porque es muy grande y generalmente ahí encuentro de todo. Al llegar al estacionamiento me extrañó las multitudes que estaban bajando de peceros y que incluso muchos de los peceros se estacionaban adentro del estacionamiento, no había lugares de estacionamiento, carritos de súper no había ninguno, tuve que esperar hasta que se desocupó y al entrar empecé a ver muchedumbres, ríos de personas, ríos que corrían, personas de un nivel, no digo socioeconómico, de educación bárbaro, bajísimo. Se aventaban las cosas, obstruían el paso, no se podía caminar por los pasillos, se comían las cosas y las metían entre los detergentes. ¿Qué puedo yo decir? Me extrañó tanto, le pregunté a la señorita que estaba empacando el pan, disculpe señorita, que es quincena, ¿por qué es esta multitud? ¿O hay contingencia? ¿O va a pasar algo? Me dice, no señora, le quiero contar que el día de ayer en el Estadio Azteca a cada persona que fue le dieron unas tarjetas con 4,000 pesos a cada uno. Así que estaban ríos de personas y ahorita yo creo que siguen, si pueden ustedes ir a cualquier tienda departamental de Soriana, de estas seguramente van a estar en la misma proporción. Se gritaban de un lado a otro como una especie de consigna, recuerden que no compren nada de Coca-Cola ni de productos de Lala y cosas por el estilo, traían calculadora y decían, nosotros podemos pasar de los 4,000. Entonces, pues
con miedo, incluso rebasó la seguridad del lugar, se estaban llevando pantallas, pues, porque si juntaban las tarjetas de toda la familia, de toda la parentela, pues tenían hasta, se llevaron llevaban unas estufas, no, ni Navidad, ni aguinaldo, ni nada comparado. Total, al llegar a la caja, le comenté me preguntó la señorita, ¿con qué va a pagar? ¿Va a pagar con la tarjeta de cortesía que les dieron? No, señorita, le dije, yo no traigo más que mi propia lana. Y me dice, empezó a reír y me dice, ¿sabe qué, señora? Tiene usted razón, es que es increíble, desde hoy, desde la mañanita se las activaron las tarjetas, y cuando abrimos las puertas ya había gente en multitudes paradas afuera porque tenían miedo de que no tuvieran nada las tarjetas, o que en corto se las desactivaran. Entonces así ha estado todo el día. Esto está tremendo. Se los comento porque creo que esto es una burla. Esto ya verdaderamente rebasa cualquier situación. El IFE no hace absolutamente nada. No solamente debe de recibir una sanción, debe de recibir algo más grave. Esta mañana yo escuché que estaban ponderando sancionarlo por los 300 millones que había gastado en los bots de Rusia y por amañar las encuestas. Creo que esto rebasa todo y no debemos de permitirlo como mexicanos. Si alguien tiene algún reportero, algún amigo que pudiera irse a dar una vuelta, estoy segura que hasta la noche esto va a continuar y podemos tener evidencias de esto en las cajas a través de estas tarjetas. Les mando saludos y pues estoy muy triste. Espero que podamos hacer algo. Bye. Es una joya, se dan cuenta el audio. Fue uno de los que más circuló 3 días antes de las elecciones. Nunca aludió, nosotros, el candidato, no me gusta mucho decirlo en público porque luego dicen que hacemos campaña por él, pero al final ganó, pero el candidato puntero fue el que más ataques recibió, ¿no? Justo la mayor parte de las cadenas de ataque a un candidato fueron hacia Andrés Manuel López Obrador. Nunca se aludió su nombre, se dieron cuenta. Y tiene varios elementos, ya para terminar, no me va a dar tiempo de terminar mi presentación, pero era muy importante que escucharan este audio, dado que cumple varios parámetros que cumplieron otras cadenas que recibimos. Lo primero es que es una persona desinteresada, preocupada por su país, ¿no? Como iba yo pasando, ¿no? Así como por aquí. Tiene un hecho verídico, sí hubo un reparto. Se supone que ahí lo que está diciendo es el partido Morena, que fue el que ganó al final, porque se mencionó, las personas gritaban, no compres leche Lala, no compres Coca-Cola. Hubo campañas de boicot de los simpatizantes de ese partido por otra cadena falsa, porque también surgió una cadena que decía, no, Grupo Lala quiere sabotear las elecciones y pegarle a Andrés Manuel López Obrador. Entonces organizaron boicots, ¿no? Porque también son personas de izquierda y están asociados a movimientos antisistema, entonces es lógico que no les guste Coca-Cola, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tiene insertados algunos elementos estratégicos para dirigir el discurso. Entonces, sí hubo un reparto de tarjetas, pero lo hizo una candidatura local de otro partido que no era Morena, sino el PRD, que hay un PRD también. Pero, digamos, o sea, tiene un elemento que sí fue verídico. O sea, sí hubo un reparto de tarjetas electorales en esa bodega de Aztecas, y sí hubo multitudes sacando víveres de ese no en el caos que ella narraba, pero sí hubo muchas personas que ahí fueron a cobrar los fondos de esa tarjeta. Entonces, es hablar en un tono de confianza. Es como, si se dan cuenta, el audio parece que se lo enviaron en un grupo familiar, no sé cómo, pero realmente es como, estoy muy triste, pero si se dan cuenta, al final de la cadena denota que es una persona que conoce muy bien el tema, ocupa ciertos conceptos o ciertas palabras que hacen denotar que quien escribió la cadena, pues se le fue considerar ese tipo de elementos, ¿no? Entonces todas las cadenas cumplen con una estructura muy semejante. Por eso les digo que a nivel psicológico es muy interesante el análisis, ¿no? Porque es una persuasión, y una persuasión baratísima. O sea, realmente solo tienen que agregar algunos elementos para construir este tipo de medias verdades, ¿no? Nada más les quiero mencionar para que podamos entender rapidísimo otra cosa que nos dimos cuenta. Esta cadena, así le vamos dando clic, por favor. La recibimos la primera vez a las 8 de la mañana del 29 de junio en un número de la Ciudad de México. Después a las 10 de la mañana ya estaba en Morelos, que es un estado que está cerca de la Ciudad de México, pero a las 12 del día ya estaba circulando al norte en el estado de Nuevo León. Es decir, eso
se puede decir, alguna persona dirá, bueno, es que la capacidad viral de las redes sociales o de WhatsApp hace que tal vez tú tengas un conocido en Nuevo León o en un estado muy lejano de donde estás. Probablemente sí, pero también probablemente existan redes específicas de dispersión geográfica de estas cadenas, ¿no? O sea, puede ser, ¿no? Por eso les decía en los primeros slides que no tenemos todavía la evidencia documental para poder probarlo o desmentirlo, pero así pasó, o sea, fue como un efecto amplificatorio, ¿no? Solo un minutito. Algunos de los hallazgos, bueno, una de las cadenas más compartidas tuvo que ver con desestimular el voto y también una preocupación legítima de las personas porque hubiera algún tipo de fraude electoral, o sea, no atacaba a ningún candidato. Y el segundo, pues ni hablar, ¿no? O sea, fue Andrés Manuel López Obrador el más atacado, asociado frecuentemente con Maduro, ¿no? Siempre, y además creo que en otras cadenas de otros países siempre es lo mismo, ¿no? Asociar con la venezolización, con que nos van a traer personas de otros lados, este tipo de esas cosas del extraño enemigo externo, ¿no? Que va a llegar a tu país. La que sigue, bueno, la gente nos ha dado las gracias de manera privada cuando le regresamos los mensajitos de comprobación. Miren, allá arriba le decimos, mira, esta información de que la esposa de López Obrador es hija de un general nazi es falsa, envíale este enlace, ahí está el enlace que nosotros le regresamos a la persona, y las personas nos decían, mira, sí, ya tengo la imagen, muchas gracias, por favor, ya reenvié a mis grupos esta cadena, muchas gracias por su labor, ojalá que siga, ¿no? Y a quienes, cuando no pudimos corroborar la información, le regresamos una imagencita como esta que está a la derecha, donde le dábamos a algunos como una guía para poder comprobar la información o para desmentirla por sí misma, ¿no? Un poco para generar capacidades sociales, pero pues esto, nosotros tenemos planeado seguir con este proyecto con algunas modificaciones editoriales de método para la corroboración, que se puede modificar, que se puede comprobar que no, qué es o qué tipo de información vamos a recibir, cómo la vamos a recibir, pero pues eventualmente continuaremos con este proyecto que nos gustó bastante, nos dio bastante información acerca de cómo se está compartiendo información en internet, pero pues sin duda hay muchos retos todavía, muchas cosas que hay que trabajar en este tema. Era la última esta, creo. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Iván? Solo una consulta. Tata, él igual quiere preguntar. Ah, ya. Sí, sí, sí. Ok, buenos días. Solo una consultita, ¿cuál es más o menos la metodología que utilizas para verificar si es o no real la información que se maneja pues, en las cadenas? En este caso hicimos una alianza con un proyecto que se llamó Verificado, que fue una alianza de periodistas en México que se dedicó justo a buscar información para desmentir. Le delegamos por completo la corroboración de la información a ellos. Poco después ellos nos suponemos que no se dieron abasto con la información y teníamos muchas informaciones que estaban pendientes de respuesta y que la gente nos decía, oye, tiene 3 semanas que te la mandé y no le podemos decir es que verificado no lo ha respondido, ¿no? Lo que hicimos nosotros también es que de manera proactiva nos pusimos a verificar información nosotros, con búsqueda de medios de comunicación. En algunos casos, por ejemplo, concretamente la que se veía ahí de las boletas electorales, también tuvimos nosotros contacto por el proyecto de Rompe el Miedo con el organismo electoral. Entonces, literalmente, el día de la elección circuló, por ejemplo, una cadena que decía que tú no podías llevar tu propio plumón, ¿no? O también circuló otra cadena que los crayones se borraban. Entonces, acudimos directamente al organismo electoral y nos dijeron, no te preocupes, puedes llevar tu propio plumón si tú quieres, no te preocupes, no se va a borrar. Entonces, tuvimos de las dos, tanto Verificado como nosotros dentro de R3D nos pusimos a las más sencillas, digamos las que no comprometían demasiado, pues ahí sí literalmente buscamos información fidedigna, que creo que además es una labor que las propias personas podrían hacer, ¿no? Pero también ellos necesitan como este organismo de certeza o una parte confiable, digamos, que le dijera es falso, en efecto. Y otra dijimos de plano, no se puede corroborar, no se puede verificar. También lo hicimos. Sí, acá esta imagen la difundimos después, o bueno, durante el proceso.
sea, donde le decíamos a la persona, mira, había información donde de plano no la podemos verificar, porque no es verificable. Por ejemplo, nos pasó la que tuvo mayor número de veces que la recibimos era opinión, literalmente. Por ejemplo, hay un columnista en México que es bastante alineado a ciertos intereses, que tiene un lenguaje muy virulento, que se infiere que tiene ciertos intereses comprometidos, se llama Ricardo Alemán, y la gente nos mandaba sus opiniones como una cadena corroboral. Le decíamos, esto es una opinión, no es verificable, porque es la opinión de una persona. Sí, pero publica la información en un medio de comunicación, claro, pero es una opinión, ¿no? Le explicamos el mail. Claro, hay una diferencia entre un reportaje y una opinión, pero de todos modos no es verificable, pero aquí tienes algunos elementos que te podemos dar a ti para poder corroborarlo. Si tú quieres, por tu cuenta, búscalo, ¿no? Había personas que nos dijeron, es que ustedes mienten también, ustedes también tienen sus intereses oscuros. Ah, perfecto, pues ahí ya no puedo hacer nada. ¿Alguien más? No, él dice que, o sea, cuando ya cerremos todos. Okay, bueno, muchas gracias. Carolina. Seguimos con Carolina Mendoza, de IPANDETEC. Carolina es ingeniera en negocios y gestión empresarial, licenciada en comunicación digital. Es directora de comunicaciones en IPANDETEC, community leader de Startup Weekend Panama, promotora de emprendimiento, innovación y economía digital. Presidenta de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de Coparmex 2015-2016 y coordinadora nacional de emprendimiento en IESEC México 2014-2015. Buen día a todos. Desde el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías, que es una ONG que da seguimiento a las políticas públicas de Panamá y de Centroamérica, tenemos bastante preocupación sobre el ejercicio electoral que enfrentan muchos países el siguiente año, y tratando de hacer un análisis sobre qué es lo que está pasando en Panamá, cómo es que el panameño recibe información de sus candidatos, si hay un proceso de transparencia, si el panameño verifica la información en internet o solamente consulta medios impresos. Nos dimos a la tarea de hacer una investigación de si en Panamá existe periodismo de datos y cómo es que el periodismo de datos puede ser una buena oportunidad para ejercer la libertad de expresión en el país. Esta presentación es básicamente un análisis que identificamos a través de medios impresos. Entonces, bueno, a mí me gustaría iniciar haciendo alusión a esta frase de Churchill que dice: hay verdades, medias verdades, mentiras y estadísticas. El periodismo de datos no es un tema nuevo, no es un tema del 2018 ni del 2017. Hablar de periodismo de datos es el manejo de información a través de una raíz o una fuente. Desde los inicios del periodismo se atribuía que el periodismo de datos podría impulsar el ejercicio de la transparencia y de la rendición de cuentas. Muchas organizaciones, a través de pequeños periódicos o gacetas, expresaban sus opiniones o exigían al gobierno que diera información acerca de ciertos aspectos que podrían ser buenos o malos para las comunidades. Ahora, con la era de la datización o con la era del internet y de los datos, encontramos un panorama. Hay mucha información que no es posible tratar, que no es posible identificar, y esa información está presente y está siendo generada en todo momento, a toda hora. Pero entonces, ¿quién es la persona que puede extraer esa información, analizarla? Existen mecanismos, plataformas, y ese es un poco de los descubrimientos que quiero compartir con ustedes. Hablar de periodismo de datos para el ejercicio de la transparencia, quiero hacer alusión a qué son los datos abiertos, que es la materia prima de periodismo de datos del que voy a hablar ahora. Los datos abiertos básicamente
los datos abiertos de gobierno cumplen con ciertas características. Primero, son datos que son publicados por la administración pública, son datos que pueden ser reutilizados incluso de forma comercial, pero que deben de mantener una integridad, es decir, que no pueden ser alterados. Estos formatos tienen que estar en un formato digital que permita que esos datos sean usados. Regularmente en varias plataformas de datos abiertos de varios países se encuentran en formatos de Excel o en formatos que permiten su extracción y manipulación. Y aquí quiero hacer énfasis de esto. Panamá es uno de los países que cuenta con una política pública de datos abiertos del gobierno. Fue un decreto ejecutivo que fue impulsado a través de la Autoridad Nacional de la Innovación Gubernamental, AIG, y de la ANTAI, que es el organismo de transparencia. Este decreto 511 se publicó el 24 de noviembre del año pasado y fue hasta el mes de junio de este año que fue obligatorio su cumplimiento, y a mí me gustaría como leer el extracto para no parafrasear. Decreto Ejecutivo 511 del 24 de noviembre de 2017, que en junio de este año entró en vigor como una de las políticas de transparencia de obligatorio cumplimiento en todas las instituciones del Estado, entidades autónomas, semiautónomas, municipios, gobiernos locales, juntas comunales, empresas y sociedades en las que el Estado sea parte, siendo estas quienes deben publicar todos sus datos en el portal de datos abiertos de Panamá. No solamente estamos hablando de entidades, sino también en donde el Estado tiene cierta comunicación. ¿Qué sucedió? Ya está disponible el portal de datosabiertos.gov.pa. Es un portal de información que tiene alrededor de 100 sets. Un set es un grupo de datos. Este portal está siendo promovido evidentemente por la ANTAI y por otros organismos para que la información que sea alojada sea publicada cada mes. ¿Qué experiencias pudimos extraer de este portal? Primero, que es un decreto ejecutivo, así es que las entidades deberían estar publicando la información constantemente. Segundo, hay un desconocimiento total de la población de que existe esta plataforma. ¿Qué sucede si un ciudadano común accede a la información en este portal y no lo encuentra? Bueno, hay un ejercicio de solicitud de acceso a la información pública en donde las entidades están obligadas a responder en un periodo de menos de 30 días su solicitud. Es decir, encontrar la información, no es posible compartirla o en dado caso compartirla. Más adelante les voy a platicar un poco acerca de la experiencia que hemos tenido haciendo solicitudes de este tipo. Entonces, bueno, una vez que nosotros vimos que el decreto ya estaba entrando en vigor, no sé si han visto este meme, que es un gatito que está... Imaginamos que evidentemente las instituciones iban a estar en ese proceso proactivo de colaborar, de publicar la información que están ejerciendo, y la verdad es que no es así. De los 100 sets que están publicados, solamente está el 13% de las entidades gubernamentales, es decir que, bueno, ¿dónde está el 87% de las entidades que en junio ya debieron de haber publicado esta información? Ahora, para hacer este ejercicio, primero tenemos que hacer un análisis de cuál es la situación actual de la prensa escrita en Panamá. ¿Qué es lo que los panameños están leyendo? Así es que, sin ser una muestra significativa, en Panamá son más o menos 4 millones de personas, teníamos que encuestar alrededor de 1.500 personas, no logramos llegar a ese número, pero sí es una muestra significativa y que no hemos publicado porque nos hacen falta llegar a esa cifra, pero es bien interesante el análisis que se hizo. Si podemos regresar al anterior, tenemos el top 4 de prensa escrita con sentido de imparcialidad. Estas son percepciones del panameño, que dice que en el primer puesto la Estrella de Panamá, en el segundo la prensa,
en el tercero Panamá América y Metro Libre. Solo por mencionar algunos, los primeros 2 medios fueron los que publicaron noticias sobre Panama Papers, que publicaron la lista, así es que como dato curioso. Siguiente. Top 4 de la prensa escrita con mayor accesibilidad. Accesibilidad considera parámetros como precio, como disponibilidad de ese periódico en la calle, en la esquina, en los centros comerciales, que es más accesible, y más accesible para, sin discriminación del sector económico, que un trabajador obrero que está en una construcción pueda leer, pero también una persona que no necesariamente, una ama de casa o alguien que está en una oficina. Entonces tenemos que Panamá América con su grupo editorial, aquí hay algunos que tienen, por ejemplo, La Crítica Día a Día, Panamá América, La Estrella de Panamá, La Prensa y Metro Libre, que es un libro, un periódico de circulación gratuita y que se reparte básicamente en el centro de la ciudad. Siguiente. Top 4 de prensa escrita con mayor alcance. Con mayor alcance puede ser cobertura nacional, con mayor alcance que es reconocido por el mayor número de personas. Tenemos, por ejemplo, La Prensa, en el segundo puesto Panamá América, en el tercero La Estrella de Panamá y en el cuarto puesto Metro Libre. Por lo que se pudieron dar cuenta, a pesar de que son distintas las condiciones de percepción, los principales medios no cambian. Es decir, no hay un jugador que esté primero o que esté antes. Son los medios tradicionales impresos. No hay un quinto jugador o un jugador que no pertenezca a este grupo editorial. ¿Qué fue lo que encontramos? Inicialmente el ejercicio era, vamos una semana atrás, previo a este evento, analicemos las portadas para saber si en las portadas de circulación encontramos noticias cuya fuente sea periodismo de datos o cifras cuyo origen sea el portal de datos abiertos. Como no encontramos nada, lastimosamente, tuvimos que recurrir a analizar las semanas anteriores. Al no encontrar una cantidad significativa, tuvimos que investigar junio, julio, agosto, septiembre y hasta la semana anterior, mes de octubre, para poder dar una estadística, porque no había nada. Así es que de estos medios de información encontramos que solamente el 10% de las noticias está relacionada con datos de cualquier tipo, datos financieros, cifras, número de personas. Solo el 10% de las noticias está relacionada con datos. ¿Qué pasa en ese espectro del 90% que hace falta? En el 90% hay comunicados oficiales del gobierno panameño, la farándula, acontecimientos como Selfie Mortal o medios que se fueron viralizando. Encontramos fotografías de eventos oficiales, protocolos, pero no encontramos información con datos. El 5% de las noticias que sí encontramos está relacionada con datos abiertos del gobierno o datos proporcionados por una entidad gubernamental. Y es bien interesante porque encontramos noticias del sector de las telecomunicaciones. Eso quiere decir que el sector de las telecomunicaciones móvil, Claro, Más Móvil, Claro, Telefónica, están ocupando un espacio o tienen cierto interés en difundir esta información. Siguiente. Y a mí me parece interesante entonces identificar cuál fue el origen del periodismo de datos. Y el origen del periodismo de datos, entre muchas otras cosas, se puede retribuir a Philip Meyer, a quien lo conocen como el padre del periodismo de datos, que en 1959, a través de ese hartazgo de que los medios que tenían no estaban dando información confiable, verídica, y que había una crisis en el contexto periodístico en el que se difundía la información, decidió hacer su propia base de datos como una fuente de información. Él ha publicado varios libros y varios ensayos que hablan acerca del impacto del periodismo de datos, que no necesariamente
tiene que ser una fuente de un medio de comunicación, sino que los ciudadanos tienen la capacidad de generar sus propias bases de datos o sus propias fuentes de información. Y no todo es horrible, no todo está mal. En Panamá hemos encontrado a través de comunidades espacios para promover qué son los datos abiertos, qué es el periodismo de datos. Esta fotografía es del año pasado, cuando realizamos Datos y Pintas, que es una comunidad que estamos impulsando para apoyar a este tipo de organizaciones, colectivos o grupo de personas que están interesadas en tratar los datos como medios de información. Y reactivamos Datos Abiertos Panamá para dar a conocer también esas iniciativas, esos esfuerzos de universidades que tienen interés en acceder a esta información. Y por allá, no sé si alcanzan a ver, la persona que está en el fondo y esta chica, el año pasado presentaron una de sus iniciativas que es Praxis, y del que les voy a hablar ahora. Entonces, nos fuimos al ámbito digital y les preguntamos a las personas que si no encontraban información en el periódico, ¿en dónde la buscaban? En su Instagram, en Google, en Twitter, y logramos identificar el top 4 de iniciativas independientes de periodismo digital o ciudadano, que así había sido reconocido por la gente. Y bueno, encontramos claramente que si se puede entrar a Facebook o pueden entrar en Instagram, claramente es un medio independiente que publica videos, información bien visual de qué es lo que está sucediendo, sobre todo en el ámbito político, porque la política es el mayor rubro donde hay, sí, la política es donde hay mayor desinformación, así es que ellos aportan bastante y dan seguimiento al cumplimiento legislativo de los diputados, y bastante interesante. El segundo, que es Praxis. Praxis inició con una iniciativa de 2 personas y ahora ya tienen más de 20,000 seguidores en Instagram, y es lo que hacen ellos. No necesariamente es periodismo de datos, pero sí están contribuyendo a ser visible la rendición de cuentas en el país. La Puerta del Horno, y por acá el Ñeque Noticias. El Ñeque Noticias no es necesariamente periodismo de datos, pero es una persona que parafrasea ciertos discursos políticos y a través de un lenguaje común le dice: esto que tú mencionaste no es posible, aquí en Panamá no hay tantos extranjeros, etcétera, etcétera, con información, con datos y fuentes confiables. Y hace varias semanas encontramos que La Nueva Nación es una iniciativa abiertamente de periodismo de datos, la única que hay en Panamá, así es que esperamos que La Nueva Nación tenga una participación más activa y pueda llegar al público de personas que demanda este tipo de información. Y bueno, sí, historias de terror hay muchísimas. Cuando uno solicita su derecho de acceder a la información pública, en el mejor de los casos puede recibir respuesta de que su solicitud no puede ser no puede ser respondida en alguno de los casos porque no se cuenta con esa información. Eso puede ser lo mejor que te puede pasar, que te digan que la información no está. Lo siguiente es que te la den, por ejemplo, impresa, con información llenada a mano, en letra de molde, poco legible. Eso puede llegar a suceder. Lo otro es que te digan que no te pueden dar toda la información porque no es posible llevarla en un auto, porque son cajas y cajas y cajas de información que alguna vez alguien recolectó ahí. Y lo otro es que, bueno, te la pueden dar en un archivo PDF, o muy pocos te pueden dar un Excel. En los otros casos ni siquiera responden. Entonces, recordemos que hay un decreto ejecutivo que están obligados a transparentar, etcétera, etcétera, pero no se está haciendo ese ejercicio. Y por el otro lado, los medios que ya están
publicando este tipo de información han recibido desprestigio por parte de ciertos funcionarios, diciendo que ellos publican información no para compartirla con los ciudadanos, sino para restarle puntos en las próximas elecciones o para difamar o para bajar la reputación de cierto candidato o de cierta figura política para las próximas elecciones. Y bueno, los invito a, siguiente por favor, los invito a que sigan estos hashtags en Twitter, en Instagram. Son iniciativas ciudadanas que buscan hacer más transparente el ejercicio de la rendición de cuentas, no la reelección. En el contexto, para las personas que no son acá, Panamá no cuenta con una ley o con algo que no permita la reelección, así es que tenemos diputados que tienen más de 16 años en la Asamblea. Planilla 080, que fue un ejercicio ciudadano donde le decían a la Asamblea que se publicara a dónde se va el dinero que dan los diputados, que se encontró en la planilla 080, que el hijo, el primo, el amigo, el vecino del diputado estaba recibiendo un sueldo y muchas veces ni siquiera se presentaba a sus labores. Y Privacidad Primero, Tu Privacidad Primero, que es una iniciativa que está impulsando el Pandetec frente a la posible publicación de la Ley de Protección de Datos Personales. Por ahí varias organizaciones nos están apoyando a difundir que no ha sido un proceso transparente, que ha sido un proceso cerrado, que rinde ciertos intereses sobre las empresas y que los ciudadanos, de quién son, bueno, más bien de dónde vienen los datos, no están teniendo un espacio en ese proyecto de ley. Y bueno, para finalizar, yo le diría a Churchill que hay verdades, medias verdades, mentiras y periodismo de datos, porque en un mar de información los datos no hablan solos y requieren de un contexto crítico a veces para decirnos algo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Tenemos una pregunta desde Lima. Daniel Gutiérrez pregunta: ¿cómo afecta la eliminación de la neutralidad de la red a la libertad de expresión y cuáles serían las acciones para preservar este derecho en el ámbito digital? ¿Quién responde? Justo de eso hablo yo en mi presentación un poco. Si quiero podemos terminar eso y después... Una pequeña introducción entonces. Bueno, ahora que preguntó que aguante un ratito. Antes que terminemos la presentación, que nos aguante y, exacto, y así empezamos y podemos empezar ese diálogo. Ay, no, pero la presentación. Ah, cierto. ¿Querés? Eduardo Carrillo, es de TEDIC, es relacionista internacional interesado en la reconfiguración geopolítica entre naciones a causa de Internet y en los riesgos y oportunidades que se dan en la intersección entre nuevas tecnologías, Internet y la comunidad LGBTQI. Trabajó anteriormente en A Quienes Elegimos y la Organización Internacional para las Migraciones, OIE. Bueno, voy a empezar un poco con esta pregunta disparadora, ¿verdad? ¿Cuál es el estado de la libertad de expresión en Paraguay? Y para entender eso, tenemos que empezar diciendo de que en Paraguay la libertad de expresión se encuentra asegurada tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales. Y hay que entender de que estas disposiciones rigen para la expresión en todas sus formas, tanto en el entorno en línea como en el general, en terreno, digamos. Pero existen una serie de legislaciones, algunas que están en trámite y otras que ya son leyes aprobadas, que entran en directo conflicto con este derecho. Yo, a través de 3 ejemplos muy concretos que fuimos viendo entre el año pasado y a los que nos enfrentamos, hablan por sí solos y demuestran un poco esta hipótesis, ¿verdad? Entonces, legislaciones en contramano con la libertad de expresión en línea. El primer ejemplo que quiero traerles es uno de censura explícita que se presentó el año pasado. Es un proyecto de ley y para entender un poco el contexto paraguayo, entre el año pasado y toda la agenda política estuvo absorbida por el contexto electoral. Y esta realidad hizo de que la atención de los legisladores
fuera un poco hacia las dinámicas que se dan en redes sociales a la hora de expresar cierto tipo de opiniones hacia políticos y hacia candidatos en particular, especialmente. Y también con una especial atención a qué tipo de perfiles emitían las opiniones en cuestión. Entonces surge así un proyecto que nosotros le llamamos de censura política en Internet. Y bueno, me disculpo porque como son proyectos de leyes siempre tienen títulos un poco largos, pero quiero leer para que un poco se entienda, ¿verdad? Entonces el primero tiene que ver con el proyecto de ley que obliga a proveedores de aplicaciones y redes sociales a suspender y retirar publicaciones con carácter ofensivos o difamatorios. ¿A qué se refería esta ley? Esta ley un poco lo que buscaba era responsabilizar a las proveedoras de contenido a que ante situaciones de denuncia por parte de candidatos retirasen y suprimiesen inmediatamente cualquier tipo de comentario que se hiciera en sus redes y que tuvieran el componente particular de que fueran de perfiles anónimos. Entonces iba y atacaba específicamente esa situación. Hasta tanto esas cuentas fueran identificadas y se pudiera ver su nombre, identificación personal y número de seguridad social. Un side note que quiero hacer es de que este proyecto de ley fue exportado de Brasil y los legisladores ni siquiera se tomaron la molestia de actualizar a la legislación y los términos paraguayos, porque en Paraguay no tenemos número de seguridad social. Entonces ni siquiera, de hecho, esta ley hablaba el lenguaje jurídico en el país. Y bueno, más allá de eso, es un poco importante decir de que nosotros reconocemos de que los comentarios odiosos, la difamación y la calumnia tienen que ser combatidos, tienen que ser reflexionadas las maneras en las cuales hay que contenerlas, pero este proyecto de ley genera redundancia por el simple hecho de que esto ya está tipificado en nuestro Código Penal y Civil. Entonces, tiene que surgir un poco la pregunta de por qué entonces este tipo de legislaciones se quiere impulsar en nuestros países. Y tiene que ver con que busca atacar directamente el anonimato en línea. Un anonimato que es importante, un anonimato que es un derecho reconocido a nivel internacional que tiene que ser reasegurado y resguardado y que se constituye en una garantía en muchos regímenes que son totalitarios y que son falta de derechos para algunas comunidades vulnerables y en riesgo. Un anonimato en línea que en Paraguay es muy importante para la comunidad LGTB, por ejemplo, que a través de ella pueda hacer un libre ejercicio de su sexualidad, de su expresión de identidad de género y de emisión de opiniones. Y que en Paraguay todavía se agrava más este contexto en particular porque en Paraguay no contamos con una ley contra toda forma de discriminación. Eso va dependiendo mucho de los países, obviamente, pero en el país no se cuentan con garantías hacia muchas comunidades vulnerables y entonces el anonimato se constituye en un importante factor a la hora de que ciertas comunidades puedan expresarse libremente en Internet. Y es un anonimato que muchas veces ya se ha puesto en peligro desde diversos ámbitos en el país. En 2016 tuvimos un escándalo muy grande a nivel nacional porque una periodista fue directamente víctima de vigilancia estatal por parte de las fuerzas militares, ya que ella estaba haciendo una investigación a un nivel muy alto hacia las cúpulas militares del país que estaban incurriendo en casos de corrupción. Entonces se utilizó todo el aparato de la vigilancia del Estado para determinar cuáles eran las fuentes periodísticas, cuáles eran sus fuentes periodísticas que le estaban filtrando la información a ella y al diario. Y se comprometieron las fuentes, se comprometió la seguridad de ella, y esto vino a demostrar un poco una tesitura y ya una serie de llamados de atención que veníamos haciendo desde TEDIC y que tenía que ver con que el Estado posee tecnología altamente intrusiva y peligrosa que vulnera el derecho que puede vulnerar el derecho de la privacidad y nuestra libertad de expresión si es que no es utilizado en un debido marco y en un debido proceso. Y la ciudadanía no cuenta con ninguna garantía, con ningún elemento para hacer algún tipo de auditoría sobre cómo estas tecnologías que son altamente intrusivas se están utilizando, ni qué instituciones cuentan con ellas. Entonces, este es un proyecto que está todavía en trámite, se presentó el año pasado y ahora perdió un poco su fortaleza por el hecho de que las elecciones terminaron, pero tampoco está rechazado, es algo que está y estamos haciendo el seguimiento para ver hacia dónde está. El siguiente caso tiene que ver con una censura más gris en el sentido de que
justificar acciones restrictivas apelando a problemas de complejo análisis. ¿Y a qué me refiero con esto un poco? Con que tenemos que tener mucho cuidado de que muchas veces, bajo el discurso de problemas estructurales globales complejos como el terrorismo, el narcotráfico, la pornografía infantil, muchas veces se buscan instaurar normativas o legislaciones que son desproporcionadas para los fines que buscan solucionar. Y en Paraguay esta retórica es muy utilizada por los legisladores paraguayos para justificar ciertos proyectos de leyes o leyes un poco contrarias a derechos fundamentales. Específicamente la Ley de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes contra Contenidos Nocivos de Internet empezó en 2014 y se aprobó ahora el año 2016. Y si bien tenemos que entender de que cualquier tipo de iniciativa que busque proteger de contenido nocivo a la niñez y adolescencia y que sean contenidos que atenten contra un correcto desarrollo y bienestar de la niñez y adolescencia tiene que ser reconocido, este proyecto de ley en particular puede entrar en discrecionalidades que atentan directamente el derecho a la libertad de expresión. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque esta ley lo que hace es genera responsabilidad sobre los intermediarios de Internet sobre contenidos generados por terceros y plantea censura previa a través de una lista que se va a crear por un observatorio que está compuesto por organismos del Poder Ejecutivo y por organizaciones de sociedad civil que trabajan en estos temas, sin ningún órgano judicial independiente que esté avalando el proceso y con el riesgo de que se pueda generar censura de contenido que termine violentando la libertad de expresión de ciertos sitios o páginas web. Entonces, esto es muy peligroso porque órganos administrativos no tienen la capacidad legal ni no están capacitados para determinar la legalidad de la censura de las comunicaciones, las tecnologías que se utilizan, ni tampoco los derechos humanos. Esto es muy grave porque sobrepasa una serie de debidos procesos, no garantiza un debido proceso a la hora de sacar en línea o restringir cierto contenido en línea y violenta directamente el derecho a la libertad de expresión, ni tampoco, este proyecto de ley tampoco plantea ningún tipo de salvaguarda ante casos de abusos o censura injustificada. No hay ningún tipo de mecanismo para apelar a cualquier tipo de acción que provenga de esos organismos una vez de que la censura esté realizada. Entonces, desde TEDIC nosotros creemos de que esto es muy grave porque el enfoque es de censura por defecto y el Estado está evadiendo un poco su verdadera responsabilidad, que es la de incorporar en el sistema de enseñanza un enfoque integral del uso de las tecnologías que apunte a que la niñez y adolescencia entienda sobre los riesgos y las oportunidades de Internet y a partir de ahí pueda fortalecerse y protegerse. Que el Estado lo proteja y que también ellos mismos. Entonces hay una falla muy grande del Estado que plantea este tipo de censura por sobre todas las cosas en vez de buscar enfoques más holísticos que contemplen la seguridad de las personas. El último tiene que ver un poco con la pregunta que hacía la persona sí, y que tiene que ver con censurar la infraestructura y así neutralizar la libertad de expresión. Esta es la última iniciativa de hecho de proyecto de ley que obliga a empresas de telefonías públicas y privadas a brindar el acceso gratuito y equitativo a sitios de internet estatales con contenido educativo que ofrecen recursos online a plataformas para postulaciones, becas o cursos. Este era el título más largo, entre paréntesis. Bueno, primeramente es importante decir que el debate sobre la neutralidad de la red es un debate que está lejos de acabarse. Hay legislaciones que la reconocen o normativas, cambian mucho dependiendo del país el enfoque. Entonces, la tarea de hacer entender a los hacedores de políticas públicas sobre la importancia de este principio está vigente y tiene que continuar siendo realizada. Este proyecto de ley en particular lo que plantea es un acceso gratuito a plataformas educativas del Estado para la educación de jóvenes y adultos. Y si bien podríamos decir, o inicialmente una primera reacción es decir, qué positivo de que se dé este tipo de acceso, un análisis más de fondo puede demostrar ciertos problemas que existen en nuestro país y que incluso sobrepasan a Internet, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esta ley, digamos que
perdón, una pregunta que tengo que hacer ahora para hacer entender un poco mejor la importancia de la neutralidad de las redes. Quiero preguntarles un poco a ustedes si es que alguno de ustedes tiene Facebook o WhatsApp gratis en sus paquetes de telefonía móvil. Bueno, entonces eso se llama zero rating y lo que esta ley apela es a una aplicación, una excepción al principio de la neutralidad de la red, que es un principio que en nuestro país, en Paraguay, está reglamentado a través de una normativa. Entonces, este principio de excepción se denomina zero rating, y zero rating es eso. Es, específicamente en el caso latinoamericano, el ejemplo más concreto que tenemos es el de Facebook y WhatsApp gratis, y que puede ser considerado como competencia desleal y prácticas monopólicas, y que entran en directo conflicto con el principio de neutralidad de la red en Paraguay, y en la región también, de hecho, ¿verdad? Entonces, sin siquiera entrar a debatir sobre sin siquiera entrar a debatir con el hecho de que empezar a normalizar el zero rating a través de determinadas situaciones, y que eso posteriormente puede constituirse en un peligro en el sentido de que se expanda ese tipo de discursos a otras situaciones que terminen beneficiando intereses privados. Este proyecto de ley es peligroso también porque no es claro, al menos, porque no aclara cuál es el tipo de plataformas educativas que el Estado ofrece o puede ofrecer. Tiene videos, permite el acceso a bibliografía de calidad, puede plantear videojuegos para una educación lúdica. Entonces, ese tipo de preguntas son importantes a la hora de decir y reflexionar sobre si este tipo de iniciativas es realmente la más efectiva para hacer a las personas acceder a la educación, y realmente el Estado puede competir con la diversidad que ofrece Internet en toda su riqueza. Entonces surge un poco esta reflexión para nosotros, que es decir de que no tenemos que estrangularle a la red todo el tiempo. Si bien podemos reconocer como loable una iniciativa de este tipo del Congreso Nacional, y podríamos quizás decir de que dependiendo del caso pueden haber situaciones excepcionales, tienen que generarse salvaguardas para no precarizar la diversidad y la riqueza que Internet ofrece. Si no, estamos limitando y generando ciudadanos de distintas categorías que pueden acceder a recursos educativos dependiendo de cuánto pueden pagar. Y esto es muy peligroso. Y lo anterior, quiero un poco reflexionar sobre esto y esta palabra que me saca de quicio, que es ideología de género. Todo esto anterior se agrava muchísimo con el hecho de que en Paraguay tuvimos un cierre de año muy difícil el año pasado, porque el ministro de Educación emitió una resolución ilegal que prohibía en escuelas públicas y colegios la circulación de materiales impresos o digitales que contuviesen ideología de género en sus materiales, ¿verdad? Entonces, esto era debido al lobby de grupos religiosos que estaban muy insistentes en esto, y lograron, y llegamos al punto de tener un ministro de Educación diciendo de que él mismo iba a quemar esos libros en una plaza si es que encontraba este tipo de materiales. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de materiales educativos, aunque nos los den gratis por parte del Estado, podemos esperar realmente? ¿Con qué tipo de sesgo ideológico y limitación a la hora de plantear ciertas problemáticas? Entonces, para cerrar un poco, ¿qué camino debemos tomar, verdad? Para nosotros, la lucha por una Internet libre y democrática que realmente refleje la diversidad de opiniones, que asegure esa diversidad de opiniones, de contextos geográficos y de toda la riqueza que realmente existe en el mundo, está lejos de acabarse y está más vigente que nunca. Tenemos que seguir un poco reflexionando sobre estos derechos, como el derecho al acceso a la información, a la privacidad y a la libertad de expresión, para realmente hacer entender a las personas sobre la vigencia de los mismos, tanto en el entorno en línea tanto en el entorno offline como en el entorno online, y hacer entender esa importancia. Y por lo menos para TEDIC y desde TEDIC queremos seguir luchando por estos principios y una Internet justa para todos y todas, y creemos que es muy clave este tipo de situaciones en donde se generen este tipo de conversaciones con otras organizaciones aliadas en la región que están haciendo trabajos increíbles y que realmente demuestran de que todavía realmente, yo soy un esperanzador, una persona esperanzada, que tiene esperanza todavía. Entonces, este tipo de
de organizaciones que hacen cosas geniales y que por suerte tenemos la fortuna también de poder trabajar de manera coordinada, creemos, los caminos que van a terminar finalmente en hacer de que tengamos una internet mejor para todos y todas y que realmente sea un motor de cambio positivo para nuestras sociedades. Y quiero dejarles un poco con esta imagen y hacerme eco de sus palabras. Tenemos que seguir ocupando internet porque necesitamos más espacio. Y eso. Gracias. ¿Preguntas? Más que pregunta, tengo un comentario. Oh, No, se me hace como bien interesante cómo cada elección, bueno, al menos pues en el caso de lo que expone Iván y Teddy, repítame su nombre. Eduardo. Y que es como lo que siento que es como la historia de toda Latinoamérica, que es cada que hay elecciones hay como que los gobiernos le meten turbo a entender cómo opera internet, cómo operan los candados, cómo se puede criminalizar, ¿no? O sea, como que, y al mismo tiempo que tienen un discurso de que se tiene que tecnificar toda la educación desde bien chiquitos, ¿no? Como no hay, es como las primeras promesas, ¿no? Como más educación, pero más internet y más aparatitos para que los niños como ya olviden la libreta o el libro. Y pues nada, se me hace interesante cómo podríamos ir haciendo esa cronología como entre países, entre elecciones, ¿no? Cómo entran las leyes. Quizá ustedes que son organizaciones que tienen más los datos ahí, les interesa hacer eso, o nos sentamos un día y a ver como un estudio a lo mejor de las últimas elecciones y cómo se van generando como las leyes. Y cómo los gobiernos también pues, se han ido tecnificando, ¿no? Hoy internet es un lugar bien inseguro, yo creo. Como que el discurso ha sido al revés. Si hace unos años las organizaciones, el activismo, las universidades apostaban porque todo el mundo estuviera en internet, yo creo que hoy tendría que ser al revés, o sea, como el que decía igual, no sé cómo se llama. O sea, esto de los derechos análogos, ¿no? O sea, en un momento ya más de metámonos todos a internet es, vamos viendo cómo nos salimos, porque pues la derecha está tecnificándose, los gobiernos están hipertecnificándose y además tienen como un montón de presupuesto y no tienen a nadie que rendirle cuentas, ¿no? Puedes hacer toda una solicitud de requisición de datos, pero pues te dicen, no, pues regrese, no sé, regrese cuando nos hagamos dictadura y a ver si la abrimos. Entonces, pues eso, se me hace muy interesante como la perspectiva global que han dado, falta ahí carísimo de la vida. Pero pues chido, lindo el panorama, bueno, lindo poder entender un poco más de qué está pasando por países, las similitudes y está lindo. Gracias. Buenos días, Segundo Bernal, IT de Autoría e Innovación. ¿Tiene Internet derecho de autor? Y una pregunta. Lo otro es, ¿se puede crear Internet paralelo? Porque ahora mismo prácticamente todos estamos en una sola bolsa. ¿Qué pasa si se separa Internet? Como mostró 4 periódicos y cada cual escoge su preferencia. Con el micro. Es súper interesante la pregunta, sobre todo porque me permite responder con otra pregunta. Que justamente, ¿qué es Internet? Y yo creo que lo interesante y lo que ha pasado es que en los últimos años ha cambiado mucho nuestra idea de qué es lo que es Internet. Hace algunos años quizás Internet estaba muy relacionado con la forma en que nos vinculábamos a quizás buscar información a través de un espacio que era un explorador. Hoy día muchas veces Internet está más bien relacionado con el uso a través de ciertas plataformas, muchas veces vinculadas antes a aplicaciones, que incluso a
la experiencia de buscar información como nosotros lo conocíamos antes bajo el nombre de navegar, por ejemplo. Entonces, bajo esa premisa, si acaso tiene Internet como una entidad de derechos de autor, yo diría que no. Lo que sí existe es que efectivamente ciertas creaciones que se hallan en Internet pueden efectivamente ser sujetos de reconocimientos de autoría, que es una elaboración, digamos, sobre la misma idea. El problema es justamente cómo se hace, por así decir, la aplicación de la ley respecto a el tipo de infracciones que puedan ocurrir en el espacio de Internet. Y volviendo a lo que señalábamos antes, ¿cierto? Yo creo que el problema central al que nos estamos enfrentando ahora es que la decisión respecto de qué tipo de contenidos están en juego y qué tipos de contenidos atentan contra esos derechos de autor es una decisión que se está tomando por organismos que no son organismos judiciales, sino que son muchas veces plataformas, otras veces, como se señalaba en el proyecto que hablaba Eduardo, ¿cierto? Son iniciativas o, por así decir, que no suponen ni siquiera la idea de un debido proceso, sino más bien la resolución ejecutiva de organismos y en el peor de los casos, ¿cierto?, de no de organismos, sino de algoritmos automatizados que, como hemos visto, ¿cierto?, suponen muchas veces una censura previa o una discriminación previa hacia ciertos grupos de la sociedad. Entonces yo creo que ahí está el problema central. Entonces, ¿tiene Internet derechos de autor? No, pero sí hay obras dentro de Internet, sí hay creaciones dentro de Internet que efectivamente pueden estar sujetos a esa categoría. Y lo dificultoso es que todos, y eso es lo novedoso, somos efectivamente creadores en este espacio. Ya no está esa distinción radical, ¿cierto?, entre Leonardo da Vinci y el resto del mundo, digamos, donde da Vinci es el creador y nosotros somos meros espectadores o usuarios de esa creación. Ahora más bien todos somos creadores de contenido y esa línea, ¿cierto?, está crecientemente más difusa, como también creo yo la línea respecto a online, offline, que también está bien noventera como para esta época. Eso respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda pregunta, no tengo mucho yo que agregar, la verdad, sobre si pueden haber dos Internet. Bueno, particularmente en Panamá existen alrededor de 7 comarcas indígenas que no representan un gran número de clientes potenciales en donde las empresas que llevan Internet podrían estar interesados en darles acceso. Y esta situación se vive también en muchos estados en México y en países donde la comunidad indígena o que está ubicada en lugares de difícil acceso no tienen Internet. Entonces, lo que hemos encontrado en este tipo de lugares es que al no tener un proveedor que les brinde el servicio, lo que han estado haciendo es conectándose localmente a través de una red que no necesariamente está a Internet, pero que a través de la conexión de dispositivos, a través de vía Bluetooth o una conexión con cable de Ethernet, pueden compartir información y no necesariamente están en línea. Lo otro importante es que, hablando en términos de telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico, que es donde circulan las frecuencias que nos permiten tener señales en nuestro celular, esos espacios que es un bien común, ya fueron otorgadas licencias para su explotación. Eso impide que si tú no eres una empresa de telecomunicaciones no puedas tomar ese pedacito del espectro radioeléctrico para comunicarte o para difundir información. Así es que sí hay alternativas. Recordemos que la network o Internet es como una red de redes. Entonces, si no necesariamente estás en la red más grande, tú puedes tener tu propia red y a partir de ahí acceder a cierta información. Al final, pero la dejemos para el final ya porque ya son las 11:30. Vamos a dejar esa pregunta para no cerrar ahorita. ¿Sí? Sí. Julita, presentamos. No, yo lo buscaba. Es Juli. No tengo presentación. Podemos dejarla para el cierre. Bueno, es que. Ay, gracias. Bueno, yo me llamo María Juliana, vengo de Carisma, soy periodista y máster en comunicación y medios.
y trabajé durante mucho tiempo en Carisma como coordinadora de proyectos y ahora soy consultora para esta organización. Es algo muy raro, pero estoy estrenando este nuevo cargo. Les voy a hablar de un proyecto que se llama El Planeta es la Escuela, que estamos desarrollando con Tata, que también está aquí de Carisma, con Diego y con algunas personas de la organización, y que lo voy a relacionar con una regulación que está en marcha en este momento en el Congreso colombiano, que tiene que ver con el uso de celulares en el aula. Pero entonces, antes de empezar con esa relación, quería contarles que 53 de cada 100 escuelas rurales en Colombia tienen internet. Esto tiene que ver además con otro tipo de cifras, como que solo el 37% de los centros educativos en zonas rurales tienen agua potable, por ejemplo. Y eso nos da como un panorama bien interesante de las diferencias entre qué es estudiar en Bogotá, en Cali o en Medellín o en Barranquilla y estar en una zona rural de un municipio que seguramente ustedes nunca han escuchado, que se llama Fresno, que queda en el centro del país, a 6 horas de Bogotá. No es tampoco la selva amazónica, no es el profundo Darién, ni el Chocó, es a 6 horas de Bogotá, y las escuelas no tienen internet, porque pasa justamente lo que estaba mencionando Carolina. No es interesante para las empresas que nos conectan a internet esta población, porque no son clientes, no son muchos, no son clientes rentables, cuesta mucho conectar esta que hemos llamado en estas discusiones de internet la última milla, cuesta mucho dinero. Como no es atractivo para las empresas, es responsabilidad de los estados, y los estados también se demoran o no tienen los suficientes recursos o la voluntad política para conectar a estas poblaciones que están en las zonas rurales de nuestros países, y en el caso colombiano, pues las zonas rurales, más de la mitad del país, yo creo. O sea, hay mucha gente que vive en pueblos, en veredas, como esta que les menciono. Entonces, quería... ¿Por qué relacionar entonces la idea de acceso al conocimiento con la libertad de expresión, ¿no? Este proyecto que estamos haciendo tiene que ver con acceso al conocimiento, a la cultura, a la información, pero pues cuando estaba pensando en esta presentación decíamos, bueno, al final el acceso al conocimiento tiene todo que ver con la libertad de expresión, que es la posibilidad no solo de hablar y de contar lo que uno quiere y de sentar sus puntos de vista, sino también con la posibilidad de reunirse, de organizarse, de hacer comunidad. Entonces, por eso estos proyectos que están enfocados en darle la posibilidad a las personas de encontrar otras formas de contarse, pues tienen al final todo que ver con la libertad de expresión. Existen además declaraciones, informes de la Relatoría de Libertad de Expresión, de la CIDH, etc. Al menos hay 3 documentos que no se los puedo mencionar, solamente pueden buscar los informes de libertad de expresión de la OEA o de la CIDH, y esos documentos hacen énfasis en que el acceso a internet como herramienta fomenta la alfabetización digital, el acceso a la información, y son muy útiles en la promoción del derecho a la educación. Entonces eso también nos da como un contexto político más amplio para pensar por qué cuando hablamos de acceso a la educación o al conocimiento, pues también estamos hablando de derecho a la libertad de expresión, y es algo que